Bien. Buenas tardes a todos, yo soy Martina Pacífico, soy la presidenta de la Vente y hoy quería presentarles la asociación para que la conociesen de más cerca. Lo que quiero hacer hoy es contarles un trocito de mi experiencia. Yo soy italiana y vine aquí en Tenerife de Erasmus y cuando estuve aquí, pues las cosas después de un poco empezaron a ir fatal. Y entonces yo ya llevaba 8 años un trastorno de la conducta alimentaria, yo tenía bulimia nerviosa y decidí buscar algo para que me ayudara. Y no sé, descubrí a la venta y empecé a venir aquí a consulta. Pues mi primera consulta, la primera cosa que me acuerdo de mi primera consulta es que mientras yo siempre decía que yo era bulímica, pues mi psicóloga me paró y me dijo: Martina, que tú no eres bulímica, tú eres italiana, eres joven, eres estudiante, pero no eres bulímica. Tú tienes bulimia, o sea que la bulimia en este momento es parte de ti, pero es una enfermedad que tú te la puedes quitar. Y esa fue la primera cosa que se me quedó súper clara. Y para mí era como, no sé, que nunca me lo había pensado. Parece una tontería, pero yo nunca lo había entendido así. Y desde ahí empecé a entender que somos mucho más que nuestra enfermedad. Aunque a veces lo pensemos porque no queda más remedio, porque tú estás acostumbrado, sobre todo si tienes una enfermedad así después de tanto tiempo, pues estás acostumbrado a pensarla así, que la ves como parte de ti y no te ves sin eso. Pero nosotros somos mucho más que nuestra enfermedad. ¿Y qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Pues es muy difícil de explicar y más difícil aún de entender. Porque yo creo que la persona que no hayan pasado por eso es súper difícil que lo entiendan. Lo que yo no soy una profesional, así que no lo voy a explicar como una profesional, sino lo voy a explicar por lo que era para mí. O sea, lo que he vivido yo durante 8 años. Un trastorno de la conducta alimentaria es mucho, o sea, es tu manera de entender la vida, es tu manera de enfrentarte a la vida y para solucionar todo tipo de problemas. Es algo que te controla, que se nutre de ti, el rechazo a la comida reflexionado en tu cuerpo, y no es solo rechazar la comida para no engordar o vomitarla, es todo un dolor que tú sientes por dentro y que no puedes explicar. Y sobre todo es una lucha cada día porque te sientes solo, porque no lo puedes contar a nadie y entonces luchas solo y crees que nadie te puede entender. Y aquí que la labor de la mente se hace fundamental. O sea, yo cuando llegué aquí pensaba que ya no tenía salida y no empecé con la terapia psicológica y ahí aprendí a pensar. O sea, pensar de la manera correcta, distinguir los malos pensamientos creado por la enfermedad de lo que era la realidad. Aprendí que mi estabilidad viene del equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y aprendí a que la ilusión es el motor que me hace vencer el miedo al cambio. Y aprendí a vivir de manera diferente, con mucha más felicidad, mucho más relajada, sin toda esa carga encima. En la terapia nutricional, pues ahí empecé a entender lo que era llevar una alimentación equilibrada, o sea, comer de todo y a quitarle miedo a todo tipo de comida. Ahí empecé a bajar de peso y eso fue mi mejor éxito porque cuando empecé a comer bien, a comer regular y a comer todo, ahí sí que empecé a bajar de peso. En la terapia grupal aprendí a relacionarme con gente que tenía mi mismo problema y entonces empecé a sentirme menos sola porque ahí había gente con que podía compartir mi miedo, que tenían lo mismo que yo, que habían pasado por lo mismo y sabían lo que era. Yo ya no estaba sola en el mundo, sino había gente que era como yo. Y ahí compartí miedo, compartí ilusiones, pesadillas y sueños, lo compartí todo, hasta lo pequeño y el resto. Siempre ahí se compartía y estábamos felices el uno para el otro. La cosa más valiosa fue el comedor, porque era la cosa más difícil. O sea, ahí te vas a enfrentar a tu mayor miedo, la comida, y de ahí no puedes escapar, o sea, te lo tienes que comer si te quieres recuperar. Y así empecé a salir adelante. Así empezó mi camino hacia, o sea, hacia la fin de la enfermedad. Y ahí, mientras yo antes pensaba que ya no había nada más, que no existía nada más, en Alavente encontré una segunda oportunidad.
empecé a ver que la vida era mucho más, que era una vida que se podía hacer con ilusión, con amor y sin tanta carga de miedo y de rabia y frustración. Y por eso hoy en día quiero que la gente sepa que esa no es una enfermedad de niño, no es rechazo a la comida porque uno no quiere comer porque no le da la gana, sino que esa es una enfermedad que conlleva mucho dolor, aunque no se vea, porque somos muy buenos a esconderlo. Y entonces hoy quiero decir gracias a esta asociación y a todas las personas que permiten que cada día jóvenes y menos jóvenes puedan salir adelante de esa enfermedad, que puede que la vida se vuelva una pesadilla. Por eso yo le dan a la persona una segunda oportunidad. Y quiero decir a todas esas personas que padecen la enfermedad que sí hay una segunda oportunidad para todo. Y yo siempre digo que si he podido salir yo, puede cualquiera. Y entonces déjense ayudar porque existimos para ayudar.